Al menos tiene suerte Hola. que yo estaba grabando también. Tiene suerte. Grande, Lucas, siempre bien. Contingente. Entonces también tenemos diferentes patrimonios de la humanidad, ¿cierto? No sabemos si tenemos la isla de Rapa Nui. Por ejemplo, acá en Paraguay, que alguien me dijo que no existía. Damas y caballeros, tengo el agrado de decirles que Paraguay existe y tiene también un patrimonio de la humanidad. Este patrimonio de la humanidad son las cataratas de Iguazú, las cuales comparten el límite Uruguay, Paraguay y Brasil. Y bueno, yo creo que son la gran desembocadura que tiene Oh, el eso está Amazonas, bonito. que tiene el Amazonas. Y como se darán cuenta, existen patrimonios de la humanidad que son naturales, como las cataratas de Iguazú, y también patrimonios naturales y también patrimonios de la humanidad que son hechos por el hombre, como por ejemplo los monolíticos construidos en la isla de Pascua. ¿Sí? Entonces, ahí tienen para ver. Y la verdad es que, miren, lo que a mí me interesa es que ustedes igual busquen patrimonios de la humanidad que existan en América, ya principalmente América del Sur, ya hasta acá, hasta México, ¿cierto? Pueden buscar América Central y América Latina y Pero no América. se pasen a Estados Unidos. No se O pasan a porque Estados si no, Unidos. Donald Trump los pilla porque no pagaron para poder pasar a Estados Unidos. Exactamente, ¿cierto? Bueno, igual tiene algunos patrimonios de la humanidad de Estados Unidos, pero no, ¿cierto? Traten de buscarlos de acá. En Europa también pueden buscar algunos de Europa Muestra, si quieren. Sí, muestra pero en los de Europa Chile. entre España y Francia principalmente, porque de ahí viene nuestro legado cultural, por así decirlo. Entonces, importantísimo eso. En Italia también, ¿cierto? Tenemos a Nápoles, etcétera. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Acabas de destruir el mundo. Oh, El ¿qué fin del hice? mundo confirmado. Usted destrozó el mundo. Oh, ¿pero qué pasó? No, déjenme reiniciar esto porque no sé qué pasó. Me mareé. Así. Ya voy a cargar de nuevo. Ya, ahí sí. Entonces, lo que tienen que hacer, chicos y chicas, por ejemplo, supongamos que yo elijo ya, tengo que elegir cinco. Eso se trata la actividad. Tienen que elegir cinco patrimonios de la humanidad de América Latina. ¿Ya? Y supongamos que yo elijo, esto está planeado, por supuesto, que no lo elegí al azar. Voy a elegir este punto que está acá, que son los caminos del Inca Capac Ñan. Los caminos del Inca eran unos caminos que conectaban a todo el imperio incaico. Sería como la ruta 5 en Chile en la actualidad, ya solamente que Serían en esa, como las rutas para poder llegar a las a otras. las otras ciudades Y a las otras ciudades, sí. del Imperio Yes. Inca. Exacto. Tenemos que recordar que la capital del Imperio Incaico se encontraba en Cusco, y Cusco también es patrimonio de la humanidad, por supuesto, como no. Y de ahí el rey, ¿cierto? Porque tenemos que recordar que en la América precolombina teníamos un sistema de monarquía, ¿cierto? Aunque la monarquía sea una palabra de Europa, ¿cierto? Pero era un sistema muy parecido a lo que es un sistema de monarcas, ¿cierto? Donde un rey distribuye las labores y el poder al resto de localidades. Entonces, los tipos que recorrían estos caminos no eran automóviles, no eran helicópteros, eran los chasquis. Eran, eran personas o a pie o a caballo, aunque creo que los caballos no existían en el país. Exacto, lugar, los caballos no existían en la América precolombina, fueron introducidos por los occidentales, por los europeos, pero los chasquis eran personas que iban a pie, recorriendo todos estos caminos que atravesaban Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. O sea que la red de caminos era inmensa, vamos, que atravesaba gran parte de... Camino un minuto y ya me duelen los pies y estos tipos caminan Imagínate esos atravesando males. países, literalmente. Literalmente atravesaban países, sí. Entonces, eh, esa es la misión de los chasquis, ¿cierto? Eran mensajeros que repartían las noticias del rey, ¿cierto? De Cusco a el resto de las localidades. No estoy diciendo que Cusco fuera un rey, aunque sí tiene una serie, Las locuras del emperador, pero eso no tiene nada que ver. Ah, sí, me acuerdo de eso. No Pero oye, confundan la ficción con la realidad, por favor, ¿de no, acuerdo? por supuesto, por supuesto. Entonces, ¿qué estaba yo? Ya, entonces tienen que elegir cinco de esas. Por ejemplo, yo elegí esa, la del camino. Y tengo que responder estas tres preguntas, que dice, ¿en qué año se creó y desde qué año fue patrimonio de la humanidad, ¿cierto? El puntito que yo elegí, recuerden que tienen que escoger cinco. La pregunta número dos dice, ¿cuál es la historia que se encuentra detrás de este patrimonio, ¿cierto? ¿Cuál es la historia que existe? Y la tres es, ¿cuál o cuáles son los países que lo custodian actualmente? Entonces, por ejemplo, si yo, el primero que elegí fueron los caminos del Inca Capac Ñan, le coloco una imagen, ¿cierto? Si quieren, para que se vea más bonito. Recuerden que esto lo pueden hacer en el computador, en el cuaderno, como ustedes quieran. Y respondo a la pregunta número uno, que me dice, ¿en qué año se creó y desde qué año fue patrimonio? Entonces la respondo. Fue una red de caminos creada entre los siglos XIV y XVI y fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2014. Bien, ¿qué dice la pregunta número dos? ¿Cuál es la historia que se encuentra detrás del patrimonio?
Bueno, fue un sistema de caminos de enormes distancias en la civilización incaica que vinculaba a las ciudades importantes de la costa y de la sierra. Tenemos que recordar que la sierra es el altiplano peruano, se conoce así a la parte de la cordillera de los Andes de Perú, se le conoce como la sierra. Se estructuró con base en dos ejes longitudinales, el sector cordillerano, ¿cierto?, que era la parte de la sierra, y el llano costero, ¿cierto?, que era la parte de la zona de la playa. Entonces respondí la pregunta 2, la respondí. Y la pregunta 3 dice, ¿cuál o cuáles son los países que lo custodian actualmente? Y ahí uno dice, bueno, actualmente atraviesa Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia, ¿cierto? Que fueron las ciudades donde se construyeron estos caminos del Inca. Por lo tanto, como les digo, es una red gigante. Aquí tengo la imagen de toda la red, imagínense, es como una autopista, literalmente es como una autopista que recorría gran parte del imperio Inca. O sea, que vengan los españoles a decir de que acá no había tecnología, teníamos una autopista, hacete esa, teníamos una autopista mucho antes de que se inventaran los vehículos. Una autopista internacional Una conectaba autopista todo. internacional que conectaba todo. Exacto, bien. Entonces, dicho eso y explicada la actividad, dudas, consultas con la actividad que tengan alguno, ¿alguien? ¿No? ¿Quedó clarita? Son 5 patrimonios que tienen que elegir, tienen que acceder a este link, ¿cierto? No sé si el mapa les abre en el celular, no estoy seguro de eso, así que traten, háganlo por computador para irse a la segura, ¿ya? Y los que no tienen celular, ¿qué pueden hacer? Los que no tienen computador. Es que no sé si abre, deja ver si abre desde el celular, te lo averiguo al tiro. Ah, Trave, Geo, UNESCO. Patrimonio de la humanidad. Espérenme, espérenme, que estoy buscando si abre con el celular. Ah, Patrimonio de la humanidad, UNESCO, mapa. Ajá, no me sale el mapa. Ah, mm, no sé cómo buscarlo. ¿Y si lo busco en inglés? Word, ah, Mister, yo Editor, también intenté verlo por el celular y no me deja. Editor Sites. ¿No te abre la página? Es que a lo mejor, claro, Ah, no, sí, sí me abrió. Ahora sí. ¿te abre, Seba? ¿Podéis transmitirlo para ver? Sí, te abre, a ver. Ah, ya, se ve el mapa. ¿Se ven los puntitos, Seba, desde el celular? Ah, ya, confirmado. Sí, miren, se ven desde el celular. ¿Me ven a mí ahí? Sí, sí se puede ver el mapa. Ya, sí se ve el Sí. mapa y se ven los puntitos. Así que desde el celular tampoco hay excusas, también lo pueden hacer desde el celular. ¿Ya? A mí no me salen los puntitos. Qué raro. Tenéis que hacerle zoom, Seba. Hacerle zoom y ahí te van a Ah, aparecer, creo. Ya. puta que soy tonta ya. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con la clase. Ah, Recuerden que este PPT ya se encuentra disponible y tienen hasta el 13 de diciembre para hacerlo, así que tienen harto tiempo, no se preocupen por eso. Y empecemos. Entonces, ¿cómo es la Profe, política y la arquitectura en América? Cuénteme. pregunta, no ve que es para el 13. Después ahí Sí. usted se llama guía, ¿no es cierto? Uh, uh. No, este es el último web quiz que tenemos que hacer. Después yo creo que quizás haga una prueba, pero para los alumnos que no han entregado muchos web quiz, probablemente. Ese no es tu caso. Así que, no sé, eso está por ver, pero de lo que es seguro es que esta es el último web quiz que tienen que hacer del año. Así que los felicito, los aplaudo a ustedes por haber llegado hasta acá y son un 7, chiquillos, de verdad. ¿Ya? Entonces, ahora sí, comenzamos. ¿Cómo es la política y la arquitectura en América? Cuando ustedes estén conversando con un chino, cuando estén conversando con un inglés, ¿cierto? Con un estadounidense, y les pregunten cómo es la arquitectura y la política en América, ustedes tienen que responder, mira, te explico. Es, bueno, obviamente en el idioma que estén hablando, ¿cierto? Es una mezcla, es una simbiosis, ¿cierto?, entre las culturas inca,
azteca, maya, y las culturas occidentales, ¿cierto? Que son la cultura griega, la cultura romana y la cultura de Europa occidental en general, ¿cierto? La cultura española, francesa, inglesa no tanto. Tenemos que recordar que principalmente los ingleses y los franceses se ubicaron en la zona norte de lo que es América. ¿Se acuerdan de eso? Que Estados Unidos y Francia fueron colonizados por los países del norte de Europa. Y esto también da mucho a qué pensar en un sentido de colonización. Porque tenemos que recordar de que muchas veces se habla de que acá en América Latina hubo un genocidio, que hubo un asesinato sistemático de los pueblos originarios, pero tenemos que recordar que no fue tan así. De hecho, los que sí hicieron un genocidio y un exterminio sistemático de los pueblos Fue Hitler. fueron, bueno, Hitler también, sí, pero fueron los ingleses y fueron los franceses cuando vinieron a colonizar estas tierras. Vamos, que la gente que vivía en el norte, los pueblos originarios que vivían en el norte de América, fueron exterminados todos prácticamente en su totalidad. Por eso es que en Europa, por eso es que en Francia, perdón, por eso es que en Canadá y en Estados Unidos no se ven pueblos originarios como si se ven en esta parte de América. Tenemos que recordar que esos pueblos que vinieron a colonizar el norte de América eran pueblos protestantes. Tenemos que recordar que en el siglo XVI hubo una separación de la Iglesia Católica con los pueblos protestantes, los cuales hicieron sus propias iglesias, por así decirlo, ¿cierto? Y estos tipos eran un poco más drásticos y un poco más estrictos con este tema. No obstante, como el cristianismo en esa época le hacía como la competencia, como la pelea, por así decirlo, ellos tomaron la decisión inversa de no exterminar en su totalidad a estos pueblos. De hecho, le hicieron la guerra justa, que le llamaban. Y yo a esa guerra justa le coloco unos paréntesis, ¿cierto? Porque guerra justa como tal no era. Era como la justificación para poder colonizar. De hecho, muchas veces estos soldados españoles, ¿cierto? Como que se autotiraban una piedra, ¿cierto? Como que iba un soldado español, se escondía y les tiraba una piedra a sus propios soldados españoles y decían, los indígenas nos atacaron, tenemos que ir a hacerles la guerra justa. ¿Cachai? Entonces ahí como que tenían la justificación para ir colonizando el territorio. Y por supuesto que también iban a matar y a subyugar a cualquiera que se le antepusiera a sus ideales. No obstante, también en esta marcha de gente que se vino a vivir a América del Sur y Latinoamérica exactamente, hubieron muchos curas, ¿ya? Muchos curas los cuales en sus escritos, porque tenemos que recordar que los que más sabían leer y escribir en esa época eran los curas, las instituciones eclesiásticas, ¿cierto? Escribían, ¿cierto?, de que los indígenas no eran malos, ni tampoco eran paganos, como lo eran los paganos de Europa, por ejemplo, como lo eran los musulmanes, por ejemplo. Ellos decían que los indígenas eran gente inocente, ¿cierto?, que aún no conocían a Dios y que por lo tanto había que convertirlos, había que transformarlos a la Iglesia Católica. Entonces, con esta justificación como de convertirlos, era la misión de no asesinarlos, ¿cierto? Ahí tenemos a Bartolomé de las Casas, que fue un gran precursor de esto, pero también habían otros curas que eran mucho más violentos, ¿cierto? Mucho más bélicos, que decían directamente, exterminemos a todos estos indígenas, ¿cierto? Y comencemos con unos pueblos nuevos. Juan Ginés de Sepúlveda, por ejemplo, proponía esa medida. No obstante, la que más imperó y la que más se propagó acá en América Latina fue la de la evangelización, ¿cierto? Por la fuerza, estamos de acuerdo que fue por la fuerza, pero evangelización al fin y al cabo, ¿cierto? No fue un asesinato, que a todas luces, por supuesto, que es peor. Entonces, dicho esto, ¿cierto? Respondemos que ¿cómo es la política y la arquitectura en América? Ustedes deben responder, profe, es una mezcla entre Europa y América, ¿cierto? Porque eso fue lo que pasó. En cambio, en Estados Unidos, no, la política y arquitectura es toda de Europa, no fue algo, una mezcla. Súper importante. Y sí, a pesar de que hubieron bandos de guerra, ¿cierto? Y de que en ese aspecto perdieron los indígenas y nuestros pueblos originarios perdieron y ganaron, ¿cierto? Estos pueblos europeos que venían desde allá, igual se lograron mantener algunas costumbres. Por ejemplo, las palabras que yo les mencioné hace como 2 clases, ¿se acuerdan? Recuerden que el objetivo de aprendizaje de esta clase siempre es reconocer en expresiones culturales americanas del presente la confluencia del legado de múltiples civilizaciones, como la maya, la azteca, la inca, la griega, la romana y la europea en general, ¿cierto? Y hablemos de política, primero que todo. Hablemos de política. La política, ¿de quién la heredamos? ¿De Europa o de los pueblos originarios? De Europa. Yo De supongo, Euro. ¿Sí? ¿Quién iba a línea? ¿Tú ibas a decir algo?
No, yo iba a decir que supongo de Europa y el Lucas también lo dijo, entonces Sí, efectivamente, ¿cierto? Están en lo correcto. La política la heredamos en su mayoría de Europa. ¿Y qué clase de política imperaba acá en América antes de que llegaran los españoles? Un sistema de monarquía, ¿cierto? En el cual los reyes tenían la autoridad máxima. Por lo tanto, este sistema de monarquía después con el tiempo fue cambiando. Y tenemos que recordar que igual, de todas maneras, en la Edad Media, también en Europa se implementó un sistema tipo de monarquía. Vamos, que antes de la independencia de Chile nosotros también teníamos al virrey acá en América, el cual era controlado por el rey. No obstante, después con el tiempo y con el avance de la ilustración, ¿cierto? Esto también fue cambiando para ser configurado como un sistema de senado, como un sistema de político constitucional, ¿cierto? Que tenga un poder judicial, ejecutivo y legislativo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, le corresponde el poder político que impera en Chile en la actualidad a un legado romano, ¿cierto? Un legado occidental, un legado europeo. Vamos con estas dos imágenes que les estoy mostrando. ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas que podemos ver en ambos senados? Partamos con las semejanzas. ¿Qué semejanzas podemos ver en ambos senados? hay La ca- gente. Ya, y esa cantidad de gente, Sebastián, ¿es más, es menos, es parecida? Es parecida. Es parecida, ¿cierto? Correcto. Entonces, por lo tanto, la cantidad de gente, esa es una semejanza, ¿cierto? No ha cambiado mucho. Están todos en un círculo, hay unos que están al centro y los otros están organizados a su alrededor. ¿Cómo están distribuidos? Todos están como más juntos, el Senado de Roma y el Senado de Chile, como que cada uno tiene su puesto. Ya, pero si te fijas, en el centro del Senado chileno también hay como, no son tres personas, no es una persona como en el Senado romano, pero si te fijas acá, también hay unas personas que están como hacia el resto de las otras personas, ¿me entiendes? Entonces, por lo tanto, eso también podría ser una semejanza, ¿cierto? De que a pesar de que aquí haya más personas, ya que haya una solamente, comparten la función, ¿cierto? Comparten la función de dirigirse al resto de las otras personas, ¿se entiende? Entonces, también podría ser considerada una semejanza. Diferencias. ¿Qué diferencias podemos ver en ambas imágenes? Ambas son un senado, ¿cierto? La distribución. A ver, hablar los dos. Da uno. Primero, la Rocío, Rocío. las mujeres primero, por favor. La vestimenta. La vestimenta, exacto. Ojo, que en el Senado romano y también en los pueblos antiguos, ¿cierto? El blanco simbolizaba la pureza, simbolizaba la salud, simbolizaba la limpieza. Por lo tanto, al simbolizar todas estas cosas, como que el vestir de blanco también le daba un cierto estatus a este Senado, ¿cierto? Le daba un estatus jerárquico, por así decirlo, de ciudadanos a las personas que participaban dentro de este Senado. Y en la actualidad, ¿cierto? Podemos ver que están de traje y están de negro, ¿cierto? Lo cual en la actualidad, ¿qué representa un traje y el negro? Representa como la sobriedad, ¿cierto? Representa la formalidad y también representa la seriedad que representa ser parte de un senado, ¿cierto? Esto quizás unos podrían decir, pero profe, esas cosas son como muy estereotipadas y hay que dejar los estereotipos de lado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo de que hay que dejar los estereotipos de lado, pero eso no quiere decir de que alguien que sea una persona más seria, que sea más sobria, le guste vestirse de esa forma, ¿cierto? Yo también estoy de acuerdo con que, por ejemplo, no sé, po, Florcita Motuda, ¿han visto a Florcita Motuda del senador, cierto? El diputado, perdón. O han visto cuando, no sé, po, cuando se aprobó el 10% y la diputada Pamela Giles como que salió corriendo con una capa. No sé si vieron esa Sí, noticia. sí. Ya, miren. Yo Viste, disculpe personalmente... la hora. No, no se preocupe, Benjamín, no se preocupe. Yo personalmente no sé si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con que la diputada haya hecho eso. Lo considero un acto de muy poca seriedad y yo hubiera preferido que si ella estaba de acuerdo con esto hubiera estado como más seria y más contenta, pero en su puesto, así representando eso. No estoy de acuerdo con esas conductas cuando se hacen, pero también, no sé, tengo que aceptarlas, es parte del juego democrático, ¿se entiende? Pero por lo tanto esa gente que también apoya a la tipa, a la tipa corriendo así, también debe entender de que yo prefiero a un diputado vestido de traje y haciendo su trabajo mucho más formal, por así decirlo. Pero eso es cuestión de gusto, y ustedes saben que para Mister, gustos, se va a colores. poner. Los otakus estamos haciendo una cosa rara, no me acuerdo cómo se decía, Ujú. para sacar la estatua del tipo que está en Plaza Italia para poner una de Naruto. Ahí yo también firmé esa firma, esa petición ahí. Ay, yo quiero.
Podría Viste, estar más de tenemos que acuerdo. poner nuestro nombre en el chat. No, no se preocupe de eso, yo después le saco la foto al pantallazo. Oigan, ya, pero Ah, vamos ya. con la diferencia. Yo Hay iba a otra decir gran... que la distribución, ¿Por qué, Sebastián? ¿Por qué las distribuciones? Explícate. porque no se distribuyen como de la misma forma, porque ahí están todos juntos, como en Ya, un... exacto. De hecho, eso también es un tema súper interesante. Si se fijan, ¿cuál Senado se ve más desordenado? ¿El de Roma o el de Chile? El de Roma. El de Roma, ¿cierto? Porque ahí los tipos están a voz alzada, ¿cierto? Están gritando, están discutiendo, están demostrando sus emociones, etcétera. En cambio, si uno mira el Senado chileno, están en un computador, ¿cierto? Están enfocados en su trabajo y quizás después de estar enfocados en su trabajo, después de estar en el computador, ahí después se ponen a charlar, ¿cierto? Por turnos, ¿cierto? También se ponen a charlar por turnos, cada uno tiene sus tiempos para hablar, etcétera. Y en el Senado romano no, pues, ¿cierto? Ahí están todos gritando, el que habla primero es el que habló, ¿cierto? Entonces, ahí se ve también una gran diferencia en torno a este orden de lo que es el Senado romano y el Senado chileno. ¿Sí? No obstante, estamos de acuerdo, ¿cierto?, de que ambos en esencia son lo mismo, ¿cierto? Ambos tratan de implementar un sistema de carácter constitucional, ¿cierto?, que permita la división de los poderes equitativamente. Vamos, que estamos de acuerdo que en el Senado romano los que podían participar de este Senado eran hombres mayores de veintitantos años, ¿cierto? Padre de familia, bla, bla, bla. Y en el Senado chileno no, pues, ¿cierto? Hombres y mujeres, ¿cierto? Mayores de 18 años, no necesariamente padres de familia, ¿cierto? Y estamos de acuerdo. No, pero de hecho que para ser miembro del Senado tenéis que ser mayor de 35 años, algo así. Pero igual tenéis que ser mucho más de avanzada edad. Yo creo que vamos a dejar esto hasta acá. Con ustedes avanzo mucho más rápido que con el resto de cursos, pero en pro del tiempo también vamos a dejar esto acá. O lo vemos, igual nos quedan 10 minutos. De mal alcanzamos, mister. Sí, de mal Aunque sea alcanzamos. uno. Ya. Sebastián, ¿puedes leer tú el texto número 1, por favor? Ay, qué vergüenza, pero bueno. Dale, Texto ¿no? número 1. El ciudadano. Ay, mister, perdón, espéreme, déjeme subirle el brillo. El ciudadano. Ay, mister, perdón, es que estoy sin lente. Discúlpeme, que estoy medio tonto. El ciudadano no es por habitar en un lugar determinado. De hecho, los metecos y los esclavos participan de la misma residencia, ni tampoco los que participan de ciertos derechos como para ser sometidos a proceso o establecerlo. Es el caso de los niños, aún no inscritos a causa de su edad, y de los ancianos liberados de todo servicio. Se deberá decir que son ciudadanos en cierto modo, pero no en un perdón, no en un sentido demasiado absoluto, sino añadido alguna determinación. A unos imperfectos, a otros excedentes por la edad o cualquier otra semejanza. Un ciudadano, sin más por ningún otro rasgo, se define mejor que por participar en las funciones judiciales y en el gobierno. Entonces establecemos que los que participan de ella son ciudadanos. Tal es la definición de ciudadano que mejor se adapta a todos los así llamados. Gracias, Sebastián. Bastante funable lo que nos escribe Aristóteles, ¿cierto? En estas líneas, ¿cierto? Dice, por ejemplo, de que los ciudadanos no pueden ser los esclavos ni tampoco los metecos. Metecos son los extranjeros, ¿ya? Y también dice de que los ciudadanos menores de edad, ¿cierto? Los niños son imperfectos y dice que los ancianos son excedentes de edad para aplicar política. Ahora bien, nosotros estamos de acuerdo que en la actualidad los niños tampoco pueden votar y los ancianos sí pueden votar, pero con voto asistido. De alguna forma, aún se mantiene lo que dice Aristóteles, ¿cierto? De que los ancianos también tienen un problema y de que los niños también tienen un problema, pero con otras palabras, ¿cierto? Claramente las palabras que utiliza este tipo acá no podríamos utilizarlas en el siglo XXI, ¿cierto? Porque, por ejemplo, leamos lo que nos dice nuestra constitución política, ¿cierto? Nuestra constitución política de la República de Chile. Veamos lo que nos dice y veamos con qué palabras nos dice literalmente lo mismo que nos está diciendo Aristóteles en este texto. ¿Alguien se ofrece a leer? El Benja, que venía llegando tarde. Ya, Benja.
Benjamín, ¿está? ¿Se quedó dormido Benjamín? No, no, Dale, Benjamín. El texto número 2. ciudadanos que hayan cumplido. Benja, se te escucha súper, súper bajo. ¿Alguien más se le escucha bajo el Benja? Sí, yo también lo escucho bajo. Ya, Benja, ya no Pues importa. mis vecinos Yo están lo escuchando escuché. reggaetón. Qué lata. Ya, otra persona. Ya, alguien se había tirado para leer, justo. Y yo no lo dejé. ¿Quién era? No, ahora ya nadie quiere leer. Vamos, chiquillos, alguien. Ah, ya. La Araceli. Araceli, ¿puedes leer tú, por favor? Ya. Uf, esos El ánimos. texto número 2. Exacto, el texto número 2. Listo. Artículo 13. Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. La calidad del ciudadano otorga los derechos del sufragio, de optar a cargos de elección popular y lo demás que la Constitución o ley confieran. Tratándose de los chilenos a que se refieren a los números 2 y 4 del artículo 10, hijos de padre o madre chilenos nacidos en el extranjero y nacionalizados por gracia el ejercicio de los derechos que les confiere la ciudadanía estará sujeto a que hubieran estado avencinados en Chile por más de un año. ¿Sigo leyendo? Sí, por favor. Artículo 14. Los extranjeros avencinados en Chile por más de 5 años y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13 podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y forma en que determina la ley. Los nacionalizados en conformidad al número 3 del artículo 10, extranjeros con carta de nacionalización tendrán opción a cargos públicos de elección popular solo después de 5 años de estar en posesión de sus cartas de nacionalización. Perfecto, muchas gracias, Araceli. Entonces, como se darán cuenta, lo que dice acá y lo que dice acá son prácticamente lo mismo en el sentido de que tratan de establecer derechos para la votación, derechos para participar y para ser considerados ciudadanos, ¿ya? Pero ojo, de que acá Aristóteles nos dice que los ciudadanos no es para habitar un lugar determinado. De hecho, los metecos y los esclavos participan de la misma residencia. Es decir, que Aristóteles de por sí ya rechaza a los extranjeros. Pero, ojo que en el artículo 13 de la Constitución Política chilena sí le da espacio a los extranjeros para votar. De eso dice, perdón, en el artículo 14, dice, los extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13, podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que determine la ley. O sea que para ser considerado chileno tenéis que tener más de 5 años de residencia, ¿cierto? Y como dice el primer inciso, haber cumplido mayor de 18 años y que no hayas tenido una condena de pena aflictiva, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, vamos, que en casi 2000 años de historia, por supuesto que se ha perfeccionado lo que escribió Aristóteles en sus escritos. No obstante, en esencia, ¿cierto? El hecho de ser un ciudadano sigue significando lo mismo, ¿cierto? Así que eso, bueno, después hay que responder unas preguntas en torno a este texto, pero las vamos a dejar para la próxima semana, ¿ya? Chicos y chicas, ¿cómo están? ¿Cómo se enfrentan para la próxima semana? ¿Todo bien? No sé. ¿Qué pasa la próxima semana? Nada, tienen que hacer, yo creo que ya están en las últimas pruebas, ¿o no? Creo que biología, química ya están Sí. Sí, Yo la prueba de química la hice ayer. Ya. yo lo voy a hacer hoy. A mí no me aparece ninguna prueba de química. Sí, ya está publicada, Seba, tenéis que ver eso. A ver. Bien, no me pasa solo a mí eso de que no aparecen. Isidora solo quiere ver anime, yo también, Isidora. La verdad que yo solamente quiero ver anime, pero en Yo vez me estoy viendo Creo que sí. Toradora o algo así, era Toradora en Netflix. en la vida, Isidora, no es como uno quiere, así que nada que hacer. Arreglé con los doctores para que la radiografía salieran. ¿Cómo, Carlos? Ahora sí, ¿no? Yo no veo anime.
Carlos, ¿había hablado algo de la radiografía? Oigan, queda menos de 2 minutos. ¿Le voy a sacar pantallazo a la lista? Antes de que se siga. Yo no veo anime. Me parece muy bien, Sebastián. ¿Y ves alguna serie? ¿Qué te gusta ver? No sé, veo las series de Netflix. Últimamente he estado muy aburrido y me veo las teleseries antiguas. El Netflix de mis padres está lleno de anime, llenos de animes. La Rosa de Guadalupe, señores. La Rosa de ¿Puedes dejar hablar, Guadalupe. por favor? Ay, sí. Chiquillos, me despido. Oigan, que tengan Chao, lindo fin de mister.